en este semestre académico 2023-1, ¿no? Nuestro horario, como les decía, lunes, miércoles de 3 a 7, vamos a tratar de cumplir en ese horario, si no, tratar de recuperar en otros horarios, ¿no? Pero vamos a intentar en en estos horarios. Bueno, esto para que vean la sumilla, los valores y cuál va a ser su perfil como egresado, qué es lo que tienen que aprender. Vamos a empezar primero la clase ahora, dependiendo del tiempo. Lo primero que vamos a hacer va a ser en esta primera unidad. Va a ser más que todo recordar todo lo que han hecho ustedes en básicas, ¿no? Vamos a empezar con el desarrollo embrionario, que va a ser, bueno, hoy día vamos a avanzar un tanto de este tema. Fecundación, implantación, esto ya lo han visto ustedes en embriología, entonces nada más que recordar para ustedes y repasar este tema, ¿no? Hormonas del embarazo, igual también ya lo han visto esto en el capítulo, en el curso de endocrinología. Y bueno, para ustedes el diagnóstico, la semiología, que también ya han hecho esto, pero va a estar enfocada en este caso a la mujer y a la mujer gestante, ¿no? Entonces, como verán, son temas que ya se han realizado durante la carrera en básicas. Nada más es afianzar todo lo que vamos a hacer en cuanto a obstetricia. Vamos a hacer también el capítulo de anatomía. Anatomía, esto también ya lo han visto, pero nos vamos a enfocar a la parte obstétrica, ¿no? Al útero, a la pelvis, a la glándula mamaria. Y vamos a ver también los cambios, qué cambios fisiológicos se van a presentar en la gestante, ¿no? Para poder reconocer lo normal de lo que no es normal. Y esto cuando veamos después en la última unidad, ¿no? Para ver las complicaciones que se pueden presentar en las gestantes, ¿no? A pesar de que la mayoría son mujeres jóvenes en plena edad fértil y se supone que son saludables, pero van a ser dentro de alguna de ellas, van a ser algunas complicaciones por algún problema en sí que ellas tengan, ¿no? Un problema crónico o también pueden ser problemas agudos. Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que saber es aprender a diferenciar entre lo que es la parte fisiológica normal de una gestante, esos cambios fisiológicos. Por ejemplo, pacientes que hacen disnea. Las pacientes gestantes nos van a hacer una disnea, pero es una disnea fisiológica que vamos a tener, y después lo vamos a ver cómo, tenemos que aprender a diferenciar de aquellas pacientes que van a hacer disnea, pero por un problema cardíaco, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es a diferenciar, porque muchas veces se ha visto médicos generales que nos pasan al servicio de obstetricia pacientes con una pequeña disnea, pero es una disnea fisiológica, como ya vamos a ver cuando hagamos este capítulo. Entonces, acá lo importante va a ser reconocer qué es normal y qué no es normal en una gestante. Y vamos a empezar con todo esto, viendo los cambios fisiológicos con hiperemesis gravídica, porque va a ser la primera patología que se va a presentar y que tenemos que aprender también a diferenciar de estos cambios fisiológicos, ¿no? Luego vamos a aprender a hacer el control prenatal, saber ubicar, saber diferenciar y reconocer también cuando un bebito está bien y cuando no. Para eso vamos a utilizar estos elementos que nos van a ayudar para hacer el diagnóstico del bienestar fetal. ¿Cuáles son? El test no estresante o NST, el test estresante que es el CST y el perfil fisiológico. Luego vamos a entrar al parto y puerperio, ¿no? Dentro del parto y puerperio vamos a ver cuáles van a ser la fisiología del mecanismo del trabajo de parto, cómo es que se va a presentar y cuáles van a ser los diferentes estadios por los cuales va a empezar a pasar y hasta que se produzca el trabajo de parto,
finalmente terminando en la expulsión del feto y el alumbramiento. El alumbramiento no es nada más que la expulsión de la placenta, ¿ya? Y no va a quedar ahí, sino también tenemos que también saber cómo es reconocer también un puerperio normal de un puerperio patológico, ¿no? Cómo va a ser esa gestante, o perdón, esa puérpera después del parto, cuándo reconocer sobre todo las principales complicaciones que se van a presentar en el puerperio inmediato, como es la hemorragia postparto, la principal complicación, principal causa de muerte materna. Y finalmente, cómo es la lactancia materna, en qué casos están indicados y cuándo van a haber contraindicaciones, que son muy pocas, por cierto. Luego vamos a investigar este desarrollo embrionario. Para ello vamos a hacer van a hacer ustedes un trabajo de investigación en cómo va a participar la HCG, la hormona gonadotropina coriónica humana, en la gestación. Para eso ustedes van a hacer un ensayo de esta hormona, ¿ya? Y esto lo van a presentar casi, pero ya tienen que ir averiguando, ¿no? O pueden ir viendo, ¿no? Ayudándose también con sus docentes de práctica para hacer este seminario, ¿no? Y dentro de responsabilidad social, pueden hacer ustedes bueno, cada grupo van a terminar haciendo un video sobre cómo tenemos que hacer el reconocimiento de los movimientos fetales. ¿Para qué? Para averiguar justo lo que les decía esto, ¿no? De las pruebas de bienestar fetal. Entonces, cada grupo va a hacer un video y charla sobre reconocimiento de movimientos fetales sería ideal que hagan en un grupo, o si no, por lo menos que hagan un video de modo que pueda llegar a la población, ¿no? Y eso lo podemos luego difundir por las redes sociales. ¿Sí? Esto va a ser en cuanto a va a ser a la primera unidad. Y esto, el primer aporte va a ser según el calendario académico. Vamos a dar el primer examen. Para la segunda unidad, aquí ya vamos a ver las complicaciones en la gestante. Para eso, como ya les había dicho, la principal causa de muerte materna son las hemorragias, ¿no? Las hemorragias. Y vamos a tener dos tipos de hemorragia. Una hemorragia que se va a presentar en la primera mitad del embarazo. El embarazo lo vamos a dividir en dos mitades. La primera mitad del embarazo, que está claramente diferenciado por estas principales complicaciones, que son el aborto. El otro es el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, que es la mólida tiforme. Luego las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Ya cuando la placenta está totalmente formada, entonces aquí va a ser un problema más de placenta y de útero. Vamos a tener la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, vamos a aprender a diferenciar, y la ruptura uterina, que es otra causa importante, también muy importante, de muerte materna, y que no se va a presentar pues en cualquier gestante, sino esta ruptura uterina se va a presentar en gestantes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo aquellas cesareadas, antecedente de cesárea más de 2 veces, ¿no? Mayor posibilidad de ruptura uterina. Por eso es que estas pacientes no pueden entrar en trabajo de parto, aquellas que tengan más de 2 cesáreas, ¿no? Entonces de frente entran a una tercera cesárea. Finalmente, la otra complicación importante también de muerte materna es la enfermedad hipertensiva del embarazo, que va a estar, lo vamos a visualizar por estas tres principales complicaciones, que es la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. Y estas claramente se pueden presentar también en el embarazo múltiple, ¿no? Pero la enfermedad hipertensiva del embarazo va a estar por preeclampsia, eclampsia y el síndrome HELP, que vamos a aprender a diferenciar también las diferencias entre cada una de ellas. Finalmente, las complicaciones médicas, la primera parte de las complicaciones médicas en el embarazo, que va a estar dada por la amenaza de parto prematuro,
la ruptura prematura de membranas y la infección de tracto urinario en el embarazo, ¿no? Esas van a ser las principales complicaciones en esta primera mitad. Luego, acá hay un error. Vamos a tener, está bien. La investigación formativa, ¿en qué va a consistir? Ustedes lo que van a hacer un seminario también que va a ser para la segunda unidad sobre esta enfermedad, que es la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿ya? Y en cuanto a responsabilidad, van a hacer también un caso clínico de hemorragia de segunda mitad de embarazo. Pueden hacer igual un video de una de estas, de cualquiera de estas complicaciones, de cualquiera de estas complicaciones hemorrágicas que se van a presentar durante la gestación, ¿no? Pueden hacer un video, la idea es evitar y cómo podemos, en caso de que se nos presente cualquiera de esas hemorragias, cómo tenemos que actuar. Entonces, en cuanto a eso, van a hacer ustedes un segundo video también de hemorragias en la gestación. La idea sería que analicen a través de un caso clínico, ¿no? Y puedan interpretar ustedes cómo podemos prevenir o tratar esta hemorragia. Finalmente, en la tercera unidad, vamos a ver las otras complicaciones en el embarazo, la parte 2, ¿no? Que va a estar dada para la restricción de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, el embarazo prolongado, cardiopatías y gestación, diabetes y gestación y la incompatibilidad RH. ¿No? Estas son otras complicaciones que también son necesarias revisar en una gestante, ¿no? Luego vamos a tener las enfermedades infecciosas. Va a estar caracterizada por las infecciones de transmisión sexual que se van a presentar también que se pueden presentar en una gestante y con ello las complicaciones tanto a la mamá como al feto, ¿no? Las infecciones no solamente también de transmisión sexual, sino también estas otras infecciones parasitarias como toxoplasmosis, paludismo, otras infecciones virales como rubiola, hepatitis B y H. En todo esto vamos a ver las infecciones TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, ¿no? Están dentro de esto, citomegalovirus, VIH, sífilis. Y no están tampoco fuera de contexto las complicaciones quirúrgicas que se pueden presentar en una gestante. Bueno, la más frecuente de todas ellas es la cesárea, ¿no? La cesárea. Ahora van a tener otras complicaciones como abdomen agudo quirúrgico, que son las más frecuentes, apendicitis y colecistitis aguda, son las patologías más frecuentes que se presentan en una gestante. Y finalmente, mortalidad materna, ¿no? Mortalidad materna. Ahí vamos a tener que averiguar cuáles son las causas importantes de mortalidad materna, aprender a diferenciarlas y también saber cómo tratarlas. Y dentro de las enfermedades, dentro de su investigación formativa, van a presentar también un seminario de sífilis y gestación, y el otro es de síndrome colestásico en la gestación, ¿no? Y un video de mortalidad materna, finalmente, en responsabilidad social, ¿no? Entonces, esas son las tres unidades de cómo vamos a evaluar durante todo nuestro semestre. La forma de cómo se va a hacer la evaluación va a ser 40% de nota práctica. La práctica entonces va a ser importante que ustedes asistan, entonces la nota de los asistentes va a ser muy, muy importante. Y el otro 60% va a estar dado por el examen teórico y su participación en clases. Y de este 60% vamos a tener el 80%, o sea, el 80% va a ser la teoría y el 20% va a ser sus notas de la investigación formativa, responsabilidad social, el video que van a presentar y obviamente también pues va a estar en todo esto la asistencia en clases. Por favor, eso sí les voy a pedir, es importante que
la asistencia a las clases teóricas por parte de ustedes jóvenes, ¿sí? Bien, entonces todo esto nos va a dar el 100%, de la evaluación de nuestro curso. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro el sílabus? ¿Se me escuchó o no? Sí, doctorita. Juan Diego. Bien. Van a hacer el seminario, en investigación es el seminario y en responsabilidad social los videos que les dije, ¿no? De cada ítem, en cada unidad. La primera unidad, a ver, o sea, ese 20% el que están viendo va a ser esto. No solamente es el seminario, sino es esto, la investigación formativa y la responsabilidad social. El seminario y el video que van a presentar, el video grupal que van a hacer. Esto va a ser 20%. Estos dos, la investigación formativa y responsabilidad social. Y también ahí pues la asistencia, ¿no? La asistencia a clases de ustedes, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos a tener un día donde vamos a hablar de esto. Voy a escoger a uno de ustedes que va a dar una charla, bueno, que va a hablar de este seminario y cada uno tiene que participar luego, van a participar. O sea, uno solo voy a escoger, bueno, al azar, que va a exponer, pero todos tienen que hacer el seminario, todos. Y ese, el día que yo escoja a uno de ustedes al azar, ese día voy a escoger, o sea, todos tienen que tener preparado su, como si tuvieran que exponer. A cualquiera de ustedes les voy a decir para que exponga, como para que dé inicio a su exposición, y el resto después va a opinar de acuerdo, vamos a hacer como un ruedo, ¿no? Como una mesa de diálogo, todos. Pero todos tienen que tener preparado porque a cualquiera de ustedes al azar ese día voy a decir que exponga ese momento. ¿Sí? Sí, Juan. Va a ser el grupo, no, ese va a ser grupal. El de responsabilidad social van a hacer ustedes un video grupal, el grupo de prácticas. Van a hacer un video grupal y eso lo voy a ver, ¿no? Y después eso tienen que subirlo a las redes sociales, ¿no? A YouTube. Bueno, ustedes que manejan muy bien estas redes, lo van a subir y vamos a, ahora si nos alcanza tiempo para verlos entre todos, si no, me voy a ver los videos, ¿no? De cada grupo. Eso lo van a hacer grupal. ¿Sí? Ujú. Muy bien, Juan Diego, gracias. Bien, ¿quedó claro? Sí, creo que sí, ¿no? Muy bien. Sí, doctorita. Muy bien. Tenemos todavía una hora, entonces vamos a empezar con la primera clase. Bien. Mm, A ver, bien. ¿Se ve, no? Sí, doctora. Muy bien. Para poder entender lo que es fecundación,
vamos a entrar, bueno, tenemos que tener antes algunos conceptos básicos, ¿no? A ver, vamos a empezar con nuestra delegada. Kelly, ¿qué es un cromosoma? Va a ser una estructura, doctora, que va a estar altamente organizada y esta va a estar formada por ADN y proteínas, ¿no? Y Ya, este va a contener lo que es la información genética. ya. Juan Diego, ¿qué es un cromosoma? Ujú, ujú. Muy bien. Estas dos imágenes son cromosomas, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿qué es un cromosoma? Bueno, sus compañeros ya lo han dicho, es nada más que es la condensación, vean acá. Uy, sí. Ya, vean, es la condensación de todo este material genético. Como dijeron, tiene toda nuestra información, así es, pero nada más que esta información genética, todo esto, está condensado en este cromosoma, ¿no? En este cromosoma. Entonces, ¿qué es el cromosoma? Es la condensación de material genético. Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un cromosoma y una cromátide? A ver, ¿alguien? Doctora, que la cromatide son dos mitades idénticas que forman el cromosoma. Ya, muy bien. Son dos mitades idénticas que forman un cromosoma. Muy bien, muy bien. Y, a ver, vamos a dibujar. Mm. Bien, entonces voy a tener acá dos células. Ya, esta es la célula A y esta va a ser nuestra célula B. En este esquema, ¿cuál es haploide y cuál es diploide? Los dos, no, las dos son diploides, doctora. ¿Por qué? Porque diploide es cuando tiene dos cromosomas, ya sea que tenga solo una cromátide o dos cromátides. Muy bien, muy bien. Acá tiene dos cromátides hermanas, ¿no? Acá solamente tienen una, pero igual las dos son células diploides, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién nos dijo eso? ¿Es su nombre, por favor? Yoya, doctora, Ortiz de Ceballos. Georgia. Muy bien, Yoya. Georgia. Gracias. Yoya. Sí, doctora, Yoya. Gracias. Gracias, Georgia. Muy bien. Entonces, el cromosoma pues es nada más que la condensación del material genético y como dice su compañera puede tener una cromátide o dos cromátides, ¿no? Pero igual, en este caso las dos células son diploides, ¿no? Las dos células son diploides. ¿Cómo sería una célula ploide? Sería nada más así, o no, porque acá no tiene su par, ¿verdad? Muy bien. Ahora, un cromosoma va a estar formado por un centrómero, ¿no? Como les decía, puede tener una o dos cromátides, como en este caso, aquí una o dos cromátides, pero este es un cromosoma, y van a estar unidas. Ambas cromátides van a estar unidas por un centrómero, ¿no? Van a tener por un centrómero. Entonces son dos cromátides hermanas. Ahora, ¿por qué más se va a caracterizar la cromátide? Porque
va a tener un brazo corto, como acá, un brazo corto y un brazo largo, ¿no? En el brazo corto, encima del brazo corto generalmente está es como un satélite, está el telómero, ¿no? Y este telómero, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar datos, nos va a dar una información de envejecimiento. Ahora, cada cromosoma mide más o menos, tiene un espesor de 1400 nanómetros. 1400 nanómetros cada cromosoma, ¿ya? Y por lo tanto, ese va a ser, o sea, y cada cromátide, o sea, todo esto, todo el cromosoma, ¿no? Todo el cromosoma tiene 1400 nanómetros. Entonces, la mitad, cada cromátide va a tener 700 nanómetros. Bueno, esas serían las características de un cromosoma. Esto, bueno, solamente es recordar, como les dije, esto ya lo han visto ustedes en embriología. ¿Qué más es importante entrar antes de entrar a fecundación? Es hablar del ciclo celular. ¿Ya? Bueno, esto ya también es igual, esto ya lo han visto en embriología. El ciclo celular va a estar formada por todas estas fases, ¿no? La fase G1, S, G2 y la fase M. En la fase G1 es una fase básicamente de crecimiento. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento va a haber un aumento del volumen celular en la G1, va a haber un aumento del volumen plasmático, va a haber una duplicación de organelas y la formación de proteínas, ¿no? La fase G1. Nada más esto, ¿no? Es un periodo de crecimiento. Luego vamos a tener a la fase S que es de duplicación de material genético, ¿no? Nada más. La fase S es todo, solamente se va a duplicar todo el material, el material genético que ha crecido durante la fase G1. La fase G2 es como una G1 pequeña nada más, donde va a continuar el crecimiento, ¿no? La célula se va a preparar, pero se va a preparar para la división. Entonces aquí vamos a entrar a la fase M. En la fase M vamos a ver la división celular. Y vamos a tener dos tipos, que ya son también bastante conocidos por ustedes. Uno es la mitosis y otro es la meiosis. La mitosis, esta mitosis es un ciclo celular verdadero, ¿no? Porque va a completar todo su ciclo, como ven acá. Va a completar todo su ciclo, es un ciclo verdadero. Por lo tanto, va a tener fases, ¿no? Vamos a empezar con la profase, la metafase, anafase y telofase. Estas, ¿no? Entonces, aquí en la profase va a haber primero la condensación, como se ve acá, la condensación del material genético. En la metafase, los cromosomas se van a ir hacia la línea ecuatorial. En la anafase va a haber una ruptura de estos centrómeros de modo que se van a ir cada uno a un polo, ¿no? Como acá ven. Y en la telofase va a haber una descondensación del material genético y por lo tanto la formación de dos pronúcleos, ¿no? Separación de ambas y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Dos células idénticas con las que se ha empezado, dos células idénticas. Entonces aquí sí se completa todo el ciclo, ¿no? Por eso es un ciclo celular verdadero. En cambio, la meiosis no es un ciclo. No es un ciclo. La meiosis es una fase importante de este ciclo M, ¿no? Y que se va a presentar en una situación muy importante como es en la gametogénesis, ¿no? En la ovogénesis, básicamente. Entonces aquí no es un ciclo verdadero. E igual, como hemos visto en la
en la mitosis, va a tener también una fase de G1, igual donde va a haber la duplicación que hemos visto. Luego vamos a tener la fase S, la fase G2 y finalmente nos vamos a ir a la fase M de meiosis, ¿no? En esta meiosis vamos a tener dos meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1, que es la meiosis reduccional, y la meiosis 2, que es la meiosis ecuacional. En la meiosis 1 se va a reducir el material genético y en la meiosis 2 va a haber, aquí se va a jugar con el material genético. Bien, entonces en la meiosis 1 igual vamos a tener, igual como hemos visto en la, creo que tengo, igual que hemos visto en la mitosis, vamos a tener las mismas subfases, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Y diacinesis. Y en la meiosis 2 igual, vamos a tener lo mismo. Pero la diferencia es que aquí en la profase, aquí en la profase, vamos a tener dos profases, una profase 1 y profase 2. En la profase 1 vamos a tener unas subfases, que es la de leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, o diploteno también le llaman. Diplonema o diploteno. Y esta fase es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es una fase de reposo para la mujer. Es una fase de reposo, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia entre lo que es mitosis y meiosis. Mitosis, como ya les había dicho, es un verdadero ciclo, ¿no? Porque termina. En cambio, en la meiosis no va a terminar. No cumple un ciclo verdadero. La mitosis va a tener solo una gran fase. En cambio, la meiosis, hemos visto que va a tener dos fases. La meiosis 1 reduccional y la meiosis 2 o ecuacional. En la mitosis, al final, la célula va a terminar en dos células diploides idénticas a la que se inició en el ciclo. En cambio, en la meiosis vamos a tener 4 células haploides y cada una va a ser totalmente diferente a la que se inició el ciclo. Esto es importante. La mitosis es para crecimiento. En cambio, la meiosis es para reproducción, gametogénesis. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a entrar a por qué es importante recordar esto de meiosis y mitosis para poder entender lo que es la gametogénesis, ¿ya? Entonces, antes de que empecemos a lo que es, para entrar ya de lleno a lo que es la gametogénesis, tenemos que tener algunos conceptos, como por ejemplo el saco vitelino. ¿Qué es el saco vitelino? ¿Alguien se acuerda? Saco vitelino. ¿Alguien? ¿Para qué sirve el saco vitelino? ¿Jóvenes? ¿Nadie? A ver. Es una estructura embrionaria, doctora. Ya. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué es importante este saco vitelino? Porque contiene el embrión y también participa en lo que es la formación de los vasos sanguíneos, el ojo de las células criminales. Ya, pero bueno, no contiene el embrión. Doctora, A ver si. nutre y da oxígeno creo, al embrión y también era lo que eliminaba desechos. Ya, muy bien. Cuando veamos y hagamos ecografía, muy bien, muy bien. Cuando hagamos una ecografía, van a ver después, no sé si ya estarán algunos grupos, si han visto en ecografía, sería bueno que traten de ver. Ahora, para que entiendan, cuando hagamos, después vamos a hacer
cómo se empieza a formar. Este es el saco gestacional y nosotros lo vamos a ver en una ecografía. Vamos a ver aquí, bueno, en ecografía le decimos vesícula vitelina y el embrión está acá, una cosita así chiquita. Entonces, el saco vitelino es una estructura que va a estar dentro del saco gestacional y se va a formar alrededor de la tercera semana. Entonces, tengan bien en cuenta esto. Este es el saco vitelino, ¿no? Se va a formar en la tercera semana. Y prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer el saco vitelino? Va a cumplir funciones que después, ¿quién lo va a hacer? La placenta. Esta es la placenta. O sea, alrededor, vamos a ver cuando hagan una ecografía, bueno, le llamamos primero reacción coriodesigual, pero después esto se va a convertir en la placenta. Entonces, ¿quién está dando esa función al inicio? Es el saco vitelino, ¿no? Esta imagen circular que están viendo ahí. Esa es la que va a mantener la gestación, va a dar las hormonas necesarias para mantener la gestación, pero va a tener básicamente 3 funciones importantes, ¿no? Una de ellas es que va a producir las células germinales primordiales, como dijo su compañera que van a ser importantes, ¿para qué? Para la gametogénesis, ¿ya? Para eso. Entonces va a producir las células germinales primordiales para la gametogénesis. La segunda función es que va a brindar las células hematopoyéticas para la hematopoiesis del embrión. Y la tercera función es que va a brindar células angiogénicas. ¿Para qué? Para el sistema cardiovascular. Entonces, este es el que va a sostener al feto, ¿no? ¿Y cuándo se va a formar? En la tercera semana. ¿Sí? Se va a formar en la tercera semana de gestación. Entonces, entendiendo esto, y hemos visto mitosis, meiosis, les dije al principio qué es lo que va a producir o cuál es la principal función de esta. Una de las funciones primero es que va a desarrollar las células germinales primordiales. O sea, ¿qué significa? Que va a sufrir una serie de mitosis, ¿no? Va a hacer mitosis, va a haber una gran mitosis y van a migrar estas células del saco vitelino a la futura gónada, de modo, ¿no? De modo que se va a ir a la futura gónada, a la espermatogonia o a la ovogonia. ¿Sí? Entonces, a través de una serie de mitosis, estas células, esta parte del saco vitelino, van a ir a la futura gónada. Si es un varón, irá pues a la espermatogonia, o si es un varón o mujer, perdón, a la ovogonia. ¿Ya? Bien. Y esto más o menos, ¿cuándo va a suceder? Esto va a suceder entre la tercera y cuarta semana. En esa época más o menos va a suceder. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a empezar primero con la mujer, ¿ya? Entonces, cuando esta célula del saco vitelino que les decía, esta célula del saco vitelino se va a ir a la futura gónada, en este caso, al ovocito, a la ovogonia, que es la futura gónada, va a formar al ovocito primario, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder primero? Va a producir mitosis, ¿no? Mitosis. De tal modo que va a empezar a producir el ovocito primario. Con este ovocito primario va a arrancar recién la meiosis. Acuérdense que les dije, la meiosis es para la gametogénesis. Entonces, con este ovocito primario, o sea, primero, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido una serie de mitosis en esta célula germinal primaria, ¿no?
que va a ir del saco vitelino a la futura gónada, en este caso a la ovogonia, y por una serie de mitosis se va a formar el ovocitos primarios. O sea, ¿qué significa? Que de una célula madre se ha formado otras células que son idénticas a la célula madre. En este caso, va a llegar a los ovocitos primarios. Esto va a suceder más o menos entre el tercer y cuarto mes. Y acá, con estos ovocitos primarios, es que va a arrancar la meiosis, ¿ya? La meiosis 1. Entonces, de la meiosis 1, ¿no? De la meiosis 1 va a ir luego a ovocito secundario, más un cuerpo polar, ¿no? Más un cuerpo polar, perdón, por meiosis 1. Y luego por meiosis 2, de ovocito secundario, bueno, aquí está en interrogante justo porque no se sabe qué es lo que va a pasar después. Entonces, vamos a arrancar primero con esta meiosis 1. ¿Se acuerdan que les decía de la meiosis 1? Que es la meiosis reduccional, ¿no? Bien, entonces en esta meiosis 1 vamos a terminar teniendo un ovocito secundario. Pero para eso va a pasar pues por toda una serie de subfases, ¿no? Que es la profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. Y luego la meiosis 2 igual también va a pasar por profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. Y luego va a formar un producto. Entonces, para esto, ¿qué es lo que va a suceder en esa ovogonia? ¿No? Que esto va a suceder más o menos a finales de tercer o cuarto mes, ¿no? Entonces decíamos que esto se va a convertir en estas ovogonias, ¿no? Aquí, esta ovogonia. En la ovogonia se va a producir el ovocito primario. Este es el que va a arrancar la ovogénesis, ¿no? O sea, la gametogénesis en la mujer. Entonces va a arrancar produciendo la meiosis 1. La meiosis 1. Y va a avanzar, ¿no? Por profase 1, diploteno 1. ¿Y qué va a pasar acá? Acá, en el diploteno 1, que es más o menos en el tercer a cuarto mes, se ha avanzado hasta profase 1, diploteno 1. Ahí se va a quedar hasta el nacimiento. O sea, ahí el primer stop. Vamos a tener en la mujer dos stops, dos paradas en la meiosis. La primera parada va a ser en la meiosis 1, de la profase 1 y diploteno 1. Ahí va a ser el primer stop, ¿ya? Diploteno 1. Ahí es la primera parada de la meiosis. Entonces, hasta aquí nada más se va a avanzar. Y así va a ser hasta el nacimiento. Entonces, acá como ven, ¿qué es lo que va a suceder o cómo se va a ver en la anatomía patológica? ¿Cómo vamos a ver? No vamos a tener todos estos ovocitos más o menos, ¿no? Se ha formado una gran cantidad de ovocitos. Y este ovocito primario está envuelto por unas células, vean, está envuelto por unas células foliculares planas, estas. Miren, esto es al tercer, cuarto mes, ¿no? Y con el tiempo, esta se va a llamar folículo primordial. ¿Qué es esto? El folículo primordial. Al quinto mes del embarazo, a mayor cantidad de ovocitos que se van a estar produciendo, se va a producir la mayor cantidad de ovocitos de toda la vida de la mujer. Más o menos, ¿cuántos ovocitos vamos a tener? 7 millones de ovocitos. 7 millones de ovocitos al quinto mes, ovocitos primarios, que van a estar ¿en qué fase? En meiosis 1, profase 1, diploteno 1. Es la mayor cantidad de ovocitos primarios que tiene la mujer en toda su vida, 7 millones de ovocitos. Luego va a ir perdiendo poco a poco y estos van a ir desapareciendo hasta que le llegue la menopausia en la mujer, ¿no? Hasta la menopausia. Pero la mayor cantidad que va a tener va a ser al quinto mes, 7 millones de ovocitos.
¿ya? Pero estos ovocitos primarios pues se quedan en reposo, en una fase de reposo, en el periodo de diploteno 1, de la profase 1, de la meiosis 1. ¿Está bien? Entonces, al nacimiento, ¿qué es lo que vamos a tener? Folículos primordiales que van a quedar en reposo al nacimiento. Estos folículos primordiales que van a estar en reposo. Y así van a permanecer en la niñez hasta la pubertad. Hasta la pubertad. Les decía que al quinto mes es la mayor cantidad de ovocitos que vamos a tener, 7 millones de ovocitos. Pero estos 7 millones de ovocitos, hasta que nazcan, más o menos se van a ir atreciando algunos. Se quedan quiescientes, pero se van a estar atreciando. Van a producir van a ir muriendo algunos de ellos, ¿no? Se atrecian. De tal modo que a la pubertad vamos a llegar más o menos con 500,000 óvulos. 500,000 ovocitos primarios que van a estar en meiosis 1, profase 1, diploteno 1. En este periodo recién va a retomar nuevamente la meiosis y cuando en cada ciclo menstrual. O sea, esta meiosis 1 recién termina en la pubertad, cuando en cada ciclo menstrual, cada vez que menstruemos, cada vez que se menstrua, o sea, cada 28 días, en cada periodo, cada ciclo menstrual, ese folículo primordial que habíamos tenido, ¿no? Va a ir cambiando a folículo primario y luego folículo secundario, ¿no? Entonces, acá les había dicho que más o menos llegan 400 a 500,000 folículos primordiales vamos a llegar, después de sufrir una serie de atrócisis acá, de atresia, perdón, desde 7 millones de ovocitos. Llegamos a 400 a 500,000 ovocitos, nada más en la pubertad. O sea, ¿cuántos se atrecian, no? Hasta que sucede el primer pico de FSH. ¿Se acuerdan cuando esto han visto en endocrinología? Entonces, cada pico de FSH, ¿qué es lo que va a hacer? Cada pico de FSH, acá vamos a tener la FSH, ¿no? ¿Qué es lo que hace la FSH? La FSH, ¿no? Va a reclutar folículos. ¿Y cuántos folículos van a salir? Entre 10 a 15 de esos folículos primordiales. Pero solo uno va a ovular y el resto se atrecia. O sea, más o menos en cada ciclo menstrual, ¿qué significa? Que ¿cuántos folículos estamos perdiendo? 16 folículos más o menos. 15, pero 15, 16, 15 que se aprecian y solo uno de esos va a ovular. Y si es que ese termina fecundándose, ¿no? Son 9 meses que va a estar en reposo el útero, el ovario. No van a salir esos folículos, por lo tanto, ahí se van a ir guardando. Si no, cada mes igual van a seguir saliendo más folículos, ¿no? Y se van a ir cayendo o van a ir atreciándose. 15 o 14 folículos se atrecian y solo uno ovula. 14 folículos se atrecian y solo ovula uno. Así va a ir desapareciendo hasta la pubertad. O sea, no salen nuevos folículos, no salen nuevos óvulos. Son los óvulos con los cuales nos vamos a quedar hasta la menopausia. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que nuestros óvulos tienen la edad que tenemos. Porque hemos empezado la meiosis, la primera meiosis 1, al tercer a cuarto mes de vida intrauterina. Después hemos nacido con esos folículos que han estado quiescentes, pero algunos han atreciado, de modo que a la pubertad hemos llegado con 400 a 500,000. Y de esos, cada ciclo menstrual, 14 se atrecian y solo uno ovula, hasta que se desaparezca el último folículo, que va a ser el día de la menopausia. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar.
que es muy diferente al varón, han visto, ¿no? Entonces, por eso la importancia de entender la edad reproductiva de la mujer, ¿no? Y también por eso se entiende por qué la mayor posibilidad de síndrome de Down se va a presentar en mujeres con edad, con edades, con edades muy altas, ¿no? Por encima de los 35, 40 años, ¿no? Por esto, porque estos óvulos también tienen la misma edad que la paciente. Entonces no va a ser un óvulo de una mujer de 25, 28 años igual al de una mujer de 40, 35, 40, 45 años, ¿no? Va a ser muy diferente. Entonces, ¿en quiénes vamos a tener más esos problemas de síndrome de Down, de síndrome de Turner, ¿no? Por la edad. La edad, por eso, es un importante factor de riesgo, la edad materna, ¿no? La edad materna es el principal factor de riesgo para pensar en estas patologías. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar luego en cada ciclo menstrual? En cada ciclo menstrual, el primer día, habíamos dicho que nos quedábamos acá, con estos folículos primordiales con el que nacemos, se quedan hasta la pubertad. Entonces, el primer día menstrual, el folículo primordial está como un ovocito primario, un profase 1, diploteno 1 de la meiosis 1, ¿verdad? Aquí, esta célula epitelial. Este es el primer día. Día 1 a 2, el folículo primordial. No llegado a la pubertad con 400,000 folículos, ¿verdad? Entonces, al cuarto día, estas células foliculares que al inicio, miren, eran planas, ¿no? Ahora, ¿qué se hacen? Se hacen cúbicas. Se hacen cúbicas. Y nos va a salir estas células cúbicas y esta zona que está pintada de color anaranjado va a aparecer, se va a llamar la zona pelúcida. Y el ovocito es el que está dentro. Este es el ovocito. Entonces el ovocito va a estar rodeado por unas células foliculares cúbicas y la zona pelúcida, ¿no? Y al centro y adentro está el ovocito primario, ¿no? Ovocito primario. El ovocito primario. ¿Qué es la zona pelúcida? La zona pelúcida es una capa de glucoproteínas. Es una capa de glucoproteínas. ¿Y para qué sirve? Va a tener tres funciones principales, ¿no? La primera, va a tener básicamente la primera función, que es la de selectividad. ¿Qué significa? Entonces va a tener aquí, esta zona pelúcida va a tener una función de selectividad. ¿Por qué? Porque va a seleccionar, al ser fecundado, solamente por un espermatozoide. Solamente por un espermatozoide, y que sea un espermatozoide humano y de la misma especie. O sea, esa es su función de la zona pelúcida. Va a seleccionar solamente espermatozoides que son humanos y de la misma especie para ser fecundado ese ovocito. La segunda función, ¿cuál es? Que una vez que va a ser fecundado, va a evitar ser fecundado por otro espermatozoide. O sea, solamente la idea es que va a ser fecundado solamente por un espermatozoide, muy diferente a otras especies donde solamente por un solo espermatozoide, nada más. O sea, tiene selectividad de solamente seleccionar para ser fecundado un espermatozoide humano. Y cuando es fecundado, solamente va a ser fecundado por uno solo, no más, ¿no?
Pero a veces en medicina pues no es todo no es todo exacto. A veces pueden haber los embarazos múltiples. 2, ¿no? Que es lo más frecuente. 3, 4 es muy raro. 3 o 4 es muy raro, ¿no? Salvo si fuera por fertilización in vitro, que es más frecuente. Pero en nuestra especie solamente uno solo, ¿no? Diferente a otras especies, diferente a otros animales. Bien. Luego, ¿qué va a pasar? Entonces, nos habíamos quedado acá en que estas células foliculares son cúbicas, de lo que eran planas, ¿no? De lo que eran planas. Luego vamos a pasar a una tercera fase, que es el folículo primario. Aquí, estas células foliculares que teníamos solamente en una sola capa, aquí vamos a tener varias capas de células foliculares, ¿no? Y al centro vamos a tener igual el ovocito, ¿no? Vamos a tener aquí más de dos capas de células foliculares cúbicas. Y el ovocito sigue siendo igual, un ovocito primario que se ha quedado en profase 1, diploteno 1 de la meiosis 1. Seguimos igual. Esto es entre el día 5 a 6, ¿no? Lo único que ha cambiado, ¿qué es? Lo único que ha cambiado son las células foliculares cúbicas, estas que han aumentado en cantidad, nada más. De ser planas a cúbicas, a una sola y luego a más capas. Pero el resto sigue igual. Seguimos con un folículo primario que se ha quedado en el primer stop. Diploteno 1, profase 1 de la meiosis 1. En el día 9 a 10, acá ya cambia. Miren, aquí es totalmente diferente. Se va a llamar, del folículo primario se va a llamar a un folículo secundario. ¿Por qué? Porque aquí las células foliculares van a hacer una gran mitosis, tanta mitosis, de modo que va a dejar, miren aquí, como un espacio, como un hueco al medio. ¿Qué se llama eso? Se llama antro folicular. Aquí está. Se llama antro folicular, ¿no? Entonces, que vamos a tener un folículo con un antro folicular. Con un antro folicular. Van a aparecer más capas, ¿no? Vamos a tener dos capas totalmente muy bien diferenciadas, ¿no? Después, que se va a llamar uno, teca interna y la teca externa. Teca interna y la teca externa. Estas son unas capas granulosas. ¿Y por qué se va a caracterizar estas capas? ¿Por qué? Porque es una capa enzimática, va a tener la enzima aromatasa. Es una capa enzimática, porque va a tener una enzima que se llama la aromatasa. La aromatasa que va a convertir el andrógeno, los andrógenos, en estrógenos. La teca interna, la teca interna va a tener una función hormonal, la de formar andrógenos, y la teca externa tiene una función de sostén, ¿no? Para que el folículo no se caiga. Entonces, de modo que este folículo terciario va a quedar en el ovario. A se llama, cuando se va a producir esto y el antro sea mucho más grande, se va a llamar folículo terciario, donde el ovocito, vean acá, el ovocito ha sido desplazado hacia un lado, el ovocito primario hacia un polo. Cuando esto ha pasado, este folículo se ha pasado hacia un extremo, se va a llamar folículo de Graf o folículo terciario. Pero este folículo sigue siendo el mismo folículo que lo hemos visto desde el nacimiento. Sigue siendo un folículo primario en profase 1 de la diploteno 1 de la meiosis 1, ¿no? Cuando estamos en este folículo terciario, que va a suceder en el día 13, miren, se ha formado hacia arriba, se ha formado un acúmulo de células.
este es el acúmulo oóforo. ¿Cuál es su función? Su función es la de nutrición. ¿Por qué? Porque va a mantener vivo ¿a quién? Al ovocito. Esa es su función de estas células que están alrededor de este folículo primario. Entonces va a tener básicamente una función de nutrición. Esto es el día 3. Luego, ¿qué va a pasar? 12 a 24 horas antes de la ovulación, el ovocito, que era un ovocito primario, recién va a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque va a retomar recién lo que había dejado en meiosis 1, profase 1, diploteno 1. Recién, y se va a dar el segundo pico de FSH. El segundo pico, acuérdense, el primer pico era para la selección de 14 a 15 folículos, ¿se acuerdan? Y solo uno va a ovular. Entonces aquí la FSH, luego nuevamente de lo que estaba así, tenemos el ciclo, hace un primer pico y luego va a ser otro pico, 12 a 24 horas antes de la ovulación. Va a ser un segundo pico de FSH. ¿Para qué? Para estimular a esta capa granulosa que habíamos visto aquí. Va a estimular a la capa granulosa para producir estrógenos. Entonces, acuérdense, esta capa, ¿se acuerdan de la tecla interna? Les decía que va a tener andrógeno, cuya función va a ser producir estrógeno. ¿Y cuándo va a producir este estrógeno? 12 a 24 horas antes del día 14, ¿no? 12 a 14 horas antes, que es cuando se va a producir la FSH. Con este segundo pico, hace de que esta capa granulosa empiece a producir ya estrógenos, o sea, del andrógeno, debido a la aromatasa, se van a convertir va a convertir a estrógenos. Y es el único, acuérdense que han hecho en endocrinología, que en todo después es un feedback negativo. ¿Se acuerdan? Si sube por ejemplo en tiroides, si sube la T4, si sube mucho, luego que tiene que pasar la TSH, tiene que bajar, feedback negativo. Pero el único acto, la única situación donde se va a producir un feedback, me falta un feedback positivo, es acá. ¿Por qué? Porque este gran pico de FSH que va a hacer que se produzca estrógeno. ¿Y el estrógeno qué va a hacer? El estrógeno va a dar otro pico. O sea, aquí va a hacer que aumente el estrógeno. Y al pasar esto, el estrógeno, que va a hacer un pico, ¿para qué? Para que aumente, ¿quién? La LH. Y esto va a suceder el día 14. Feedback positivo. Es el único lugar, ¿sí? Entonces, en este proceso, el pico de la LH, ¿qué es lo que va a producir? La ovulación. La ovulación, da el pico ovulatorio. En este proceso, entonces, el ovocito retoma la meiosis de profase, metafase, anafase, telofase, diacinesis. Hace todo esto. Recién el ovocito empieza a retomar su meiosis y termina la meiosis 1, ¿no? Luego, ¿qué va a suceder? En este proceso el ovocito, después de retomar esta meiosis, ¿no? Pasando por todas estas subfases hasta diacinesis, ¿qué va a producir el ovocito secundario? Ya no es ovocito primario. Entonces, con la ovulación, ¿qué es lo que vamos a tener? El ovocito secundario. El ovocito secundario más un cuerpo polar. Y ahí arranca la meiosis 2. Nuevamente, profase, metafase y otra vez. Se queda en esta etapa. Otra vez empieza la etapa de reposo, la segunda etapa de reposo. ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo termina? Cuando este ovocito va a fecundar.
Entonces recién va a entrar a la meiosis 2 y va a completar su meiosis 2 dando a un nuevo ser. Por eso es que les decía aquí, ¿no? Entra meiosis 2 y no se sabe qué es lo que nos va a dar. O un bebé varón o un bebé mujer, o simplemente no va a entrar a meiosis 2 y se va a producir la menstruación, en caso de que no pase nada, ¿no? Entonces acá recién, ¿cuándo va a terminar la meiosis la mujer? ¿Cuándo va a fecundar con un espermatozoide? De lo contrario, nunca, si la mujer nunca se embaraza, nunca va a completar su meiosis. ¿Sí? Ahora el ovocito solamente, acuérdense que vive 24 horas. Solamente vive 24 horas. ¿Y el espermatozoide cuántas horas vive? 72 horas. Por eso es que cuando hacemos los métodos de planificación familiar, que le dices, ¿qué días te puedes embarazar en estos, no? O sea, 3 días antes y 3 días después. Porque si tiene relaciones sexuales acá y 3 días antes ha tenido, ese espermatozoide, como vive 3 días, puede alcanzar a la ovulación y fecundar. O si ha tenido acá hasta 3 días después, puede fecundar, ¿no? Entonces los días que no va a fecundar van a ser después, en todo este periodo. Entonces, ¿cuándo uno se va a embarazar? En este periodo, ¿no? 3 días antes y 3 días después de la ovulación. ¿Por qué? Por el espermatozoide, que vive 72 horas, ¿no? En el tracto genital femenino. Bien, entonces, con esto hay una gran diferencia, ¿no? La gametogénesis en la mujer se inicia a nivel intrauterino. En cambio, el varón va a iniciar en la pubertad. En la pubertad recién va a iniciar la espermatogénesis, ¿no? En el varón es mucho más fácil. Va a pasar de espermatogonia en la pubertad, llega a la pubertad, a espermatozoide primario, espermatocito primario, va a pasar su meiosis 1, espermatocito secundario, meiosis 2, ¿no? Donde va a formar las espermátides. Espermátides, a esto se llama espermatogénesis, y esto se va a producir en los túbulos seminíferos. Luego la espermiogénesis, donde va a producir los espermatozoides, y su maduración de la movilidad. ¿En dónde? En el epidídimo. Aquí es la primera capacitancia que va a producir el espermatozoide. En el epidídimo, es su primera capacitancia, donde va a adquirir la movilidad. Pero ¿dónde va a terminar haciendo esta capacitancia? Su segunda capacitancia en el aparato genital femenino, donde al momento de fecundar, donde al momento de entrar va a ir en contracorriente y tiene que aumentar su movilidad. A eso se llama capacitancia. Va a terminar su capacitancia. Entonces, ¿dónde termina? En el tracto genital femenino, porque tiene que subir de la vagina al útero, del útero a las trompas, ¿no? Y va a ir en contracorriente. Y para eso tiene que capacitarse. ¿Y dónde se termina de capacitar? En el tracto genital femenino, para poder subir y llegar, y con una gran competencia, porque muchos de ellos van a morir en el trayecto. Y por cada eyaculación que va a dar, por cada mililitro van a salir más o menos 1 millón de espermatozoides. ¿Y cuántos mililitros más o menos de semen hay en cada eyaculación? 3 a 5 mililitros. Entonces, más o menos van a haber 3 millones de espermatozoides en el tracto genital femenino. Y de esos 3 millones, el que mejor se capacite, o sea, el que adquiera mejor velocidad, el que mejor se capacite tanto en el epidídimo y luego termine su capacitancia en el tracto genital femenino, solamente el mejor va a llegar a ovular, va a llegar a fecundar al óvulo, ¿no? Al ovocito secundario, ¿sí? Entonces, la capacitancia para eso es importante, porque un espermatozoide que no adquiere una buena capacitancia, pues también nunca va a lograr fecundar un óvulo, ¿no? Por muy bueno que esté el tracto genital femenino. Entonces, por eso es que cuando se hace estudios de infertilidad, de preferencia primero se inicia con los espermatozoides, porque hay que ver cuán capacitados están desde el epidídimo,
para que después terminen haciendo su capacitancia en el tracto genital femenino, ¿no? Y es más fácil, pues si primero es más fácil, simplemente lo único que se tiene que hacer es un análisis de los espermatozoides. En cambio, en una mujer, para hacer un estudio de infertilidad hay que hacer un montón de exámenes, ¿no? Muy bien, entonces la idea es aquí que se den los espermatozoides móviles. Entonces, vean la diferencia entre la ovogénesis y la espermatogénesis. En la ovogénesis se va a presentar eh, desde, este, desde a nivel intrauterino, ¿no? En cambio, en el varón, la espermatogénesis va a iniciar en la pubertad. Un ovocito más o menos, ¿cuántos años estará haciendo todo este proceso? 30, 40 años. En cambio, un espermatozoide, 72 días, ¿no? 72 días. Y cada vez nacen espermatozoides, más, o sea, son espermatozoides nuevos. O sea, el espermatozoide de cualquier varón a cualquier edad, el espermatozoide, por decirlo así, el más viejo, tiene 72 días, ya 3 meses. En cambio de una mujer tiene la edad que tiene una, ¿no? Entonces, por esto es importante entender el por qué, hablando de fertilidad, la importancia de tener bebés en la época, en la edad, en plena edad fértil, ¿no? Que es entre los 28, 25, 28, tampoco tan jóvenes, ¿no? Ni tampoco muy mayores, por encima de los 40 años. 28, 35 años, porque por encima de los 35 años, esos óvulos también ya están más maduros, si bien es cierto, están más maduros, tienen más edad, y van a tener, por lo tanto, una falla de problemas genéticos, ¿no? Pueden llegar a tener. Es importante por eso como un factor de riesgo la edad materna, ¿no? La edad materna. Y entonces, para que vean acá, en la mujer hay dos, en la división meiótica, hay dos stops, ¿no? Una en diploteno 1 y otro en metafase 2, ¿no? Diploteno 1, de la profase 1, de la meiosis 1, hasta que llega a la pubertad. Después, en cada ciclo menstrual, sigue siendo, pero va a terminar recién metafase 2 este, cuando llegue a fecundar ese óvulo, ¿no? Con la fecundación recién se completa la metafase 2. Entonces, esto es importante entender para luego poder entrar a lo que es la fecundación en sí. ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta antes? ¿Se me escucha? Sí se le escucha, doctora. Mucha doctora. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien. Entonces, como les decía, lo importante de entender esto de la edad en la mujer, ¿no? Más en la mujer. Y la diferencia de la gametogénesis en ambos. Bien. Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí, por favor, en la siguiente clase. En la siguiente clase, vamos a continuar con lo que es la fecundación y las hormonas en el embarazo. Entonces, para que podamos entender, era importante primero hacer eh, este reconocimiento, ¿no? Para la siguiente clase, por favor, jóvenes, les voy a pedir que lean hormonas, para que puedan entender cómo es este ciclo, con este ciclo menstrual, para que puedan entender bien fecundación y luego vamos a hacer hormonas en el embarazo. ¿Sí? Sí, Juan Diego, dígame.
La meiosis 2. Meiosis. Meiosis, no metafase. Lo que sucede, a ver, vamos a entender dónde está. Ahí se borró. Ya, acá, otra vez, para que se entienda. Entonces, mira, acá se queda en folículo primordial, ¿sí? Nos hemos quedado en... Ay. Acá nos hemos quedado, a ver, Juan Diego. Entonces hemos empezado, si te acuerdas acá, de ovocito primario ha pasado a meiosis 1, ¿sí? Acá en estos ovocitos, ¿dónde está? Acá, estos ovocitos, ¿no? Estos ovocitos. Ha pasado a profase 1, metafase 1 de la meiosis 1, ¿sí? O perdón, profase 1 de la meiosis 1. De esta profase 1 se ha quedado ha pasado por estas subfases, leptonema, cigonema, paquinema y diploteno. 1. Ahí se queda. Luego se ha quedado aquí en la etapa, la etapa de neonato, ¿sí? Hasta la pubertad. Muchos se han atreciado. Luego, ¿qué pasa? Con el ciclo menstrual. Viene el ciclo menstrual y ahí recién acá tenemos, sigue en profase 1, de la metafase 1, de la meiosis 1. Seguimos en cada ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, de lo que son células planas, estas son del ovocito, pero esta es las células que están rodeando al ovocito. Son células planas. Estas células planas luego se convierten en células cúbicas y a la par está saliendo esta zona pelúcida, ¿sí? Pero sigue siendo profase 1, meiosis 1, diploteno 1, ¿sí? Ese es el día 1. El día 5 a 6, estas células cúbicas, por una serie de mitosis, crecen. El día 9 y 10, estas células cúbicas, que ya son varias capas, ¿no? Van a sufrir otra gran mitosis, no meiosis, mitosis, de modo que es tanto la mitosis que van a dejar antro folicular. Día 9-10. Seguimos con esta mitosis y esto sigue siendo folículo primordial, sigue estando en profase 1, mitosis 1, meiosis 1, profase 1 de la meiosis 1, ¿sí? Diploteno 1, seguimos. Día 9 a 10, ¿no es cierto? De estos folículos. El día 13 se va a convertir en el folículo terciario de Graf, donde el folículo que sigue siendo folículo primario, se ha convertido en un gran antro folicular. ¿Está bien? Y va a tener 2 tecas. Estas son las células que están por fuera del ovocito, las que están cubriendo al ovocito. O al folículo, perdón. Entonces vamos a tener dos capas de la granulosa. Una es la teca interna, que es esta, la de adentro, esta, y la de afuera es la teca externa. La teca interna, la teca interna es la que tiene la función hormonal. Esta función hormonal, va a formar andrógenos, que luego se van a convertir en estrógenos, ¿sí? Esta va a tener andrógenos y la teca externa pues es la que va a tener una función de sostén. Y mientras tanto que este ovocito sigue estando en diploteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1.
Lo único que se han modificado han sido las células foliculares, estas, las que están de acá afuera. Eso es lo único que se ha modificado. ¿Ya? Es lo único que se ha modificado. Y por esto es que se le llama folículo terciario de Graf, que sucede el día 13. El día 13. ¿Ya? Luego, día 13 o 12 a 24 horas, estamos hablando, en el transcurso del día 13, en el transcurso del día 13 es que se produce el segundo, porque acuérdate que el primer pico de FSH va a suceder en el momento de antes. ¿Dónde está? Acá. En el día 1, acá va a suceder el primer, vamos a tener dos picos de FSH. El primer pico de FSH, ¿qué va a hacer? Va a seleccionar 14 a 15 folículos de estos, 14 a 15. Este es el ovario, y van a salir 14 a 15 de esos folículos, de estos acá. Entonces, de estos, solamente uno de estos estamos enviando. De estos 14 a 15, solo uno es el que va a pasar por todas estas fases. Solo uno. El resto están ahí, quiescentes, no les pasa nada. Pero solo uno, y no se sabe el por qué hasta ahora, pero este FSH saca toda una serie o selecciona varios folículos, 14 a 15 folículos, y de esos 14 a 15 folículos solo va a seleccionar uno, donde va a pasar por todo esto. De esas células planas, va a pasar a células cúbicas, que va a aumentar cantidad de folículos, de células foliculares, luego se van a convertir esas células granulosas en la teca interna, teca externa, donde la teca externa es solamente para sostén, la teca interna va a producir la hormona andrógeno, esta va a tener andrógeno. Y para el día 14, o sea, estamos hablando en el día 13 específicamente, 12 a 24, o sea, esto sucede en el día 13, ¿qué va a suceder? Ese folículo que ha sido seleccionado, ¿no? Ese folículo que ha sido seleccionado, entonces acá ha tenido primero el primer gran pico del FSH para seleccionar a todos esos folículos y solo uno va a ovular, y luego va a tener un segundo pico del FSH. Va a tener un segundo pico de FSH. ¿Para qué? Para hacer de que esta hormona andrógena se convierta luego en estrógeno. Este segundo pico de FSH. Y este estrógeno, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que sale el estrógeno, va a producir un feedback positivo. ¿Para qué? Para que salga la LH. Y con la LH, ¿qué sucede? La ovulación. Este ovocito sale y va a ir a la trompa de falopio. Y mientras tanto, aquí afuera, ¿hasta qué está sucediendo? Está sucediendo esto, ¿no? Está pasando a este ovocito secundario se va a convertir, ese ovocito se va a convertir en un ovocito secundario más un cuerpo polar. Entonces, este ovocito recién aquí arranca en meiosis 2. Recién va a arrancar en meiosis 2. Y se va a quedar ahí en metafase 2 hasta que este ovocito se junte con el espermatozoide y se produzca la fecundación. Y cuando se produce la fecundación, recién termina la meiosis 2. ¿Sí? ¿Se entendió, Juan Diego? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, para eso sale la FSH. Primero, para escoger a todos esos folículos, y de esos folículos solo, o sea, hace una cohorte de folículos, y de esa cohorte de folículos solamente uno escoge para que pase por todo este periodo, para que al final ovule, salga ese óvulo a la trompa de falopio, donde se va a encontrar ¿con quién? Con el espermatozoide. Y ahí
O sea, una vez que sale como ovocito secundario, recién arranca la meiosis 2, para arrancar la meiosis 2. O sea, una vez que sale este ovocito secundario, recién va a arrancar la meiosis 2. ¿Y cuándo arranca la meiosis 2? ¿O cuándo termina la meiosis 2? Cuando se logra fecundar ese ovocito. Si no se logra fecundar, cae la menstruación y ahí termina todo. ¿No? ¿Sí? Bien. Listo. ¿Dónde estamos? Bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos, por favor. El día miércoles voy a coordinar con su compañera para nuestra siguiente clase. Bien, si no hay alguna otra pregunta, entonces ahí nos quedamos. Gracias, doctora. Muy bien, jóvenes. Si quedó todo claro, en buena hora. Hasta el día miércoles, entonces. Muy bien, Kelly, quedamos en contacto, por favor. Ya, doctora, gracias. Gracias. Sí, Doctora, bueno, Daniel está bien. Daniela, sí. Al final de la clase íbamos a coordinar para las prácticas. Ah, ya. Daniela, ¿me llamas, por favor? Está bien, doctora. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, doctora. Ujú.